sangre, donde va a existir piel, la dermis, donde van a haber tendones, ligamentos, en fin, diferentes órganos y tejidos. Lo primero que aparece en esa sexta semana, donde todavía los órganos no están bien diferenciados, existirá el tejido conjuntivo, llamado también conectivo, pero en su versión embrionaria. Todo esto que va a ser en el futuro tejidos maduros en la embriogénesis, todavía es mesénquima. La palabra mesénquima quiere decir verter en medio de, echar en medio de. Es decir, al mesénquima se lo compara como el agua cuando ocupa el recipiente que los contiene. Si tiene forma de jarra, el agua adopta esa forma, y si tiene la forma de un vaso, del recipiente que los contiene. Entonces, nunca debemos olvidarnos que el primer tejido conjuntivo que se origina en nuestro organismo es el mesénquima, el primer tejido embrionario. Como digo siempre a mis alumnos, es la mamá de los corderitos, la mamá de los futuros tejidos especializados. Entonces, ese es el mesénquima, el primer tejido conjuntivo o conectivo. Claro. Pero aquí también hay que precisar algo y decir que el tejido conjuntivo que va a formar huesos, cartílagos, sangre, todos estos tejidos de nuestros miembros inferiores, de nuestros miembros superiores, de nuestro abdomen, tórax, en fin, proviene, se origina, deriva del mesodermo. Miren qué cosa importante. El mesodermo originará primero al tejido embrionario mesenquimal, y de la cual se van a originar muchos otros tejidos conjuntivos. Eso está bien hasta ahí. Pero, esta es la parte del pero para los odontólogos. Pero el tejido conjuntivo que va a originar la cabeza, el cuello, y cuando digo la cabeza, la cavidad bucal, el tejido conjuntivo que existe en la cavidad bucal, en el cuello, se origina del ectodermo. Pucha, esto es lo importante que tenemos que tomar en cuenta para los odontólogos. Se origina del ectodermo con mayor especificidad de las crestas del tubo neural del ectodermo. Por eso se dice que tiene un origen del ectomesénquima, es decir, es un tejido mesenquimal que se origina del ectodermo, pero con mayor propiedad de unos sitios donde va a ir a formarse las crestas del tubo neural y en la formación del tubo neural. Entonces, esta es la gran diferencia, esto es lo que deberíamos saber y nunca olvidarnos, porque yo voy a hablar en determinado momento, es el ectomesénquima. Cuando diga ecto, porque el ectodermo origina a ese mesénquima. El mesénquima entonces que forma la cabeza, el cuello, y en ello va nuestra cavidad bucal y el aparato estomatognático, estará formado, derivado de las crestas del tubo neural. Está bien, esta es una primera afirmación puntual que deberíamos saberlo, jamás olvidarnos. Ahora bien, el tejido conjuntivo, inclusive el mesénquima, está constituido de los siguientes componentes. Sus células, qué interesante, las células del tejido conjuntivo, que pueden ser fijas, que son propias del tejido conjuntival, y hay otras células que se llaman migrantes, que vienen
a partir de otros tejidos que se quedan en el tejido conjuntivo. Pero también estas células, una vez que se forman en el tejido conjuntivo, son capaces de elaborar, de formar, de secretar una sustancia parecida a una gelatina que se llama matriz extracelular. Entonces, ¿quiénes forman la matriz extracelular? Las células del tejido conjuntivo, que forman, que secretan, que elaboran, y se llama matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene dos componentes importantes. Lo primero que producen estas células es una matriz extracelular amorfa, llamada también sustancia fundamental amorfa. ¿Por qué se dice amorfa? A significa sin forma. Morfos es forma, sin forma. ¿Y por qué se dice sin forma o amorfa? Porque se parece a una masa gelatinosa. Esa masa gelatinosa irá a ocupar todos esos espacios, rellenará los espacios. Por eso se dice que es parecido al agua, amorfa. Por una parte eso, pero también las células se ocupan de elaborar una matriz extracelular constituida de fibras. Las fibras son una especie de hilos que se fuerzan a la matriz extracelular. Son fibras. Y aquí vamos a estudiar con bastante especificidad a las fibras. ¿Y qué fibras? Las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras de reticulina, que dependiendo de su mayoría en su formación, pueden determinar ciertos tejidos y órganos, ¿no? Esto es lo primero entonces que debo de saber, que el tejido conjuntivo, por ejemplo, si fuera el embrionario, el primer tejido, tendrán sus células mesenquimales. Serán células estrelladas con prolongaciones citoplasmáticas que van tocándose unas con otras, y estas células, ¿cómo se llaman? Mesenquimales, podrán producir una matriz extracelular, amorfa y fibrosa, que llena los espacios entre células y células. Pero como vamos a hablar de tejidos conjuntivos maduros, a partir de esa célula mesenquimal se formarán otros tejidos especializados, entre ellas el hueso, el cartílago, la dermis de la piel, qué sé yo, pues tantos tejidos que conocemos. Eso es el denominativo de acuerdo a la composición que tengan en la estructura del tejido, ¿no? Y así podemos tener diferentes tipos de tejidos que vamos a estudiarlo. Después del mesénquima vendrá un tejido mucoso gelatinoso, también embrionario, con el mesénquima. Son dos tejidos embrionarios, ¿no? Y finalmente los tejidos maduros, y entre ellos vamos a hablar del tejido conjuntivo denso, en sus variedades regular e irregular, ¿no? Entonces tenemos a ese tejido conjuntivo denso y regular. Y como predominan a veces las fibras, y aquí es interesante valorar al microscopio qué es lo que predominan, las células. Si fueran así las células, tendría que ser tejido conjuntivo laxo. Pero si vemos que dentro de las células predominan más las fibras, y dentro de las fibras más las colágenas,
tenemos un tejido conjuntivo denso, fibroso denso, fibroso denso. Si predominan las fibras elásticas, tejido conjuntivo fibroso elástico. Elástico. Ya verán, entonces, que voy a ir haciendo y explicando las combinaciones entre tejidos y el origen, además de los tejidos que ellos van a formar. Y si aparecería las fibras elásticas, se formará el tejido conjuntivo elástico. Y si predominan las fibras de reticulina, se convierte en un estroma de algunos órganos como el ganglio linfático, que está constituido lleno de filamentos que tienen un calibre muy fino, pero que se tiñen con sales de plata, con argentum, y de esa manera se los puede notar mejor a este tipo de tejidos. Ya está la primera parte explicadita, y aquí tenemos con especificidad los tejidos conjuntivos que de ella se van a formar. Tenemos los tejidos conjuntivos embrionarios, del cual se formarán tejidos propiamente dichos, y vamos a observar al tejido mucoso gelatinoso. El primer tejido embrionario que se deriva del mesénquima. Se parece tanto al mesénquima que es idéntico, que a veces no logramos diferenciar. Ese es el tejido mucoso gelatinoso que existe en el cordón umbilical, cubriendo todo el cordón umbilical y llamándose tejido conjuntivo mucoso o gelatinoso. Después madurarán los tejidos e irán a formar tejidos conjuntivos denso, laxo, reticular. Y dentro de estos densos, además, vamos a ver el tejido conjuntivo denso regular, el tejido conjuntivo denso irregular y hasta el tejido conjuntivo elástico. Ya está, estos son los tejidos más básicos, más elementales, los propiamente dichos. Y luego tenemos al tejido conjuntivo especializado. Especializado, ¿por qué? Porque sus células, sus componentes del tejido son especializados. Por ejemplo, la sangre, por ejemplo, el hueso, el cartílago, el tejido adiposo o graso, ¿no? Graso. Dentro del hueso, además, vamos a valorar qué tipo de hueso, a qué tipo de hueso nos estamos refiriendo. Entonces diremos, los tipos de hueso pueden ser sangre, cartílago, tejido adiposo, hueso, ¿no? Y dentro del hueso, además, está el tejido óseo, compacto, denso, y la esponjosa, ¿no? Así es, el tejido conjuntivo o el diploide, llamado también así, en el reconocimiento de lo que va a ser el estudio histológico del hueso. Ahora, dentro del tejido adiposo vamos a tener el cuidado de ver, observar diferentes tipos de grasa que existen. Y en nuestro organismo existen dos tipos de grasa que hay que valorar. El tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Pardo se llama porque tiene un color medio cafezoso, medio marrón. Y blanco porque sí, es un tendiente más a lo blanco. Pero en el fondo está las gotas de grasa que tiene. La grasa blanca tendrá una sola gota y la grasa parda generalmente tiene más de una gota de tejido adiposo. Después vamos a estudiar al cartílago hialino, al cartílago en realidad. El cartílago es parte del esqueleto, pero es un tejido muy particular. Y entonces estudiaremos tres variedades de cartílago: el cartílago hialino, el cartílago elástico
y el cartílago fibroreticular, o llamado por otros también autores que dicen que es el cartílago fibroso o fibroconjuntivo también, que reiteramos, ¿no? Ahí la presencia de gran cantidad de fibras. Está dicho entonces todo esto, vámonos a ver con mayor especificidad. Ya habíamos hablado de los 4 tejidos básicos, pero el tejido conjuntivo es un tejido que va a estar siempre al lado del tejido epitelial, separado del tejido epitelial, pero mediante una membrana basal. El tejido conjuntivo, como características histológicas que tiene, es que es un tejido rico, riquísimo en vasos sanguíneos, venosos, arteriales, en nervios que forman parte de este tejido y en linfáticos que los tienen. Por lo tanto, este es el tejido conjuntivo. Es más, el tejido conjuntivo es capaz de difundir sus nutrientes a través de la membrana citoplasmática para que estén nutridos las células que en este momento yo voy a empezar a mencionar. Las células mesenquimales, las células mucosas, las células, los fibroblastos, que son las células, diríamos así, las primeras células importantísimas que hay que revisar. Los fibroblastos, que son células hijas de las células mesenquimales, imitan toda su forma y su disposición en el tejido, porque cuando digo forma son células estrelladas que se tocan con sus prolongaciones citoplasmáticas. Pero en el caso del tejido conjuntivo laxo, es donde abundan las células en relación a 3 elementos. Hoy tenemos que fijarnos en eso. Todo tejido conjuntivo tiene 3 componentes importantes, ¿no? Y eso tiene que ver con sus células. Primero, las células del tejido conjuntival. En segundo lugar, estaremos viendo si tiene o no cantidad de fibras. ¿Qué fibras? Colágenas, de reticulina. Importantísima. Elásticas, de reticulina y colágenas. Esas son las fibras, ¿no? Pero este tejido conjuntivo, pues es un tejido conjuntivo muy rico en nutrición, de tal manera que nutrirá a todos los epitelios a través de la membrana basal, esa membrana trilaminar que anteayer hemos visto el otro día bajo la microscopía electrónica. Entonces, aquí, estos elementos fibrosos y sus células caracterizan, y la nutrición que estoy hablando, caracterizan al tejido conjuntivo, de tal manera que nutrirán a los epitelios por difusión a través de la membrana citoplasmática, ¿no? El otro tema es del tejido conjuntivo que, pues, su sustancia intercelular o la matriz intercelular o esa masa gelatinosa, pues es la que es mayoritaria en los tejidos conjuntivos, pero depende, ¿no? Qué tipo, qué lugar, para saber la función además de los tejidos conjuntivos. Y claro, si fuera tejido conjuntivo laxo de relleno, tiene más componente de la sustancia fundamental amorfa, esa masa gelatinosa que es fabricada por las mismas células. ¿Y cuáles son estas células que habría que tomar en cuenta? Lo primero, les he dicho, fibroblasto. ¿Qué es un blasto? Una célula joven quiere decir fibroblasto. La palabra blasto es para significar que esa célula es joven, joven, ¿no? Entonces, esto es interesante porque las células jóvenes, como los fibroblastos, pueden producir la sustancia fundamental amorfa, esa masa gelatinosa, y los elementos formes, es decir, las fibras colágenas, elásticas y de reticulina. Esto es importante
porque vamos a ir hablando de las células enseguida. Y las células son propias y ajenas del tejido conjuntival. Si son nacidas propias en el tejido conjuntivo, como el fibroblasto, el fibrocito, como, otras células que son mesenquimales indiferenciadas, que son las células propias del tejido conjuntivo, pero hay otras células que son migrantes, que vienen desde los vasos sanguíneos y se quedan relativamente por algunos días, horas o meses en nuestro organismo. Entonces, estas otras células migrantes vienen a ser células, por ejemplo, de la defensa. Y como decía siempre yo, ¿no? Es como si tocaran la puerta. ¿Quién es? Y lo primero que van a aparecer son unas células, los monocitos, ¿no? Los monocitos. Y los monocitos además traen un papel, dicen, disculpe, célula mesenquimal, pero nosotros somos primos. ¿Cómo que primos? Aquí está la foto donde está tu mamá, mi mamá, y por supuesto nosotros somos los hijos, ¿no? Ah, caramba, o sea, ustedes también, la mamá de ustedes era y de tu mamá era la abuelita, la tatarabuelita. Ay, sí, pues la mesénquima, ¿no? Claro. Entonces, así, los monocitos, que son células de la sangre, células blancas, una vez que entran al tejido conjuntivo, se convierten en macrófagos, llamados también histiocitos con H. Histiocitos son las células macrofágicas capaces de fagocitar partículas grandes. Pero esto se los llama células migrantes porque, bueno, si bien se quedan un buen tiempo en el tejido, en otro momento pueden liberarse, circular de nuevo en nuestro organismo. ¿Hay otras células parecidas? Sí, la mayoría son de la sangre, los linfocitos, los monocitos, los basófilos, todas estas células son migrantes. Pero es cierto, ¿no? Que el que da nutrición al tejido, el tejido conjuntival que da nutrición es a los epitelios, ¿no? Ahí tenemos entonces toda esta caracterización de lo que es el tejido conjuntival, rico en sus vasos sanguíneos, ¿no? Y claro, hay más células propias y hay más células ajenas, migrantes al tejido conjuntival. Otra de las células propias del tejido conjuntival, las células adiposas, pues, las que almacenan grasa en su citoplasma. Estas células están presentes y son parte de las células propias del tejido conjuntival, ¿no? En cambio, van a haber otras células que no son propias, sino vienen de la circulación sanguínea. ¿Qué funciones? Ahí tengo un listado de algunas funciones. Es un tejido de soporte, como decimos, de nutrición. Interviene como medio de intercambio de las células en la circulación sanguínea y linfática, ¿cierto? Por los linfáticos circulan miles y miles de linfocitos y son capaces, pues, venir por ahí y circular en la vía linfática o sanguínea. Ayuda en la defensa y protección del organismo mediante células que fagocitan, los macrófagos que te dije. Destruyen los restos celulares. Sintetizan anticuerpos contra antígenos, esos son los linfocitos. Y elaboran sustancias con efecto farmacológico que intervienen en las diferentes formas funcionales, como la conexión, como el movimiento, las formas, las cápsulas intersticiales, en fin, todo este estroma de redes de tejido conjuntival que van a favorecer al desarrollo de este tejido. ¿De qué está constituido esa sustancia fundamental amorfa, la masa gelatinosa? ¿De qué está constituido histológicamente esa masa parecida a una gelatina? Pues vamos a decir de glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos, o llamados por otros autores glicosaminoglicanos, ¿no? Mejor
de glucosa viene, de un polisacárido, glucosaminoglicanos o glucanos también, que pueden ser de dos formas químicamente, estructuralmente hablando. Unos sulfatados y otros no sulfatados. ¿Qué quiere decir sulfatado? Que el azufre está incorporado en esa sustancia o masa gelatinosa, ¿no? En cambio, en los no sulfatados estará presente ácido hialurónico, el condroitín sulfúrico, sulfato, en fin, que son componentes importantísimos de los glucoaminoglicanos. Aminoglicanos también se puede decir, ¿no? Los sulfatados, en cambio, son los que más van a existir. Y dentro de estos están el queratansulfato, el heparansulfato, el dermatansulfato, la heparina, el ácido condroitín sulfúrico, el ácido condroitín, que también es el sulfatado, el tipo 6 y el tipo 4, presentes en la diferenciación de los eritrocitos. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Es una hoja trilaminar. El ectodermo, el mesodermo, ya. Seguiremos. Entonces te estoy mostrando el dibujo de la hoja trilaminar, de donde derivan también el tejido conjuntival del mesodermo, excepto la cabeza y el cuello que derivan del ectodermo y con mayor propiedad de las crestas del tubo neural. Así es. Aquí tengo un dibujo representativo de lo que es el tejido conjuntivo. Tiene células propias como los fibroblastos, los fibrocitos, tiene células propias como los adipocitos, los adipoblastos, pero también tiene gran cantidad de células migrantes como los macrófagos o histiocitos, que vienen a ser los monocitos extravasados que entran al tejido conjuntival. Pero también existen células plasmáticas o plasmocitos, que se llaman así, que están presentes dentro del tejido conjuntivo cuando estas eran células de la sangre. Leucocitos de la sangre que una vez que llegan al tejido conjuntival se convierten en células plasmáticas. Y también tenemos las células cebadas que tienen gránulos de reacción alérgica importantísimas siendo parte del tejido conjuntival. ¿Qué funciones? Por supuesto, de relleno, de nutrición. Esas son sus funciones más importantes, de defensa en la fagocitosis y productor de anticuerpos. El tejido conjuntivo es capaz de repararse con mucha facilidad, pues si se secciona el tejido conjuntival a sus vasos sanguíneos, estos pueden volver a restituirse, a cicatrizar. Por lo tanto, este proceso llamado de reparación, cicatrización, además está antecedido de un proceso inflamatorio por la lesión traumática que decimos. Pero también el tejido conjuntivo sirve para transportar. Transportar el tejido conectivo transporta sustancias nutritivas desde los capilares a los diferentes tejidos. Y aquí está uno de los ultimitos que quiero hablar, porque después me voy a ir al Atlas. Estamos hablando de los componentes histológicos del tejido conjuntivo. Hemos dicho que tiene células fijas y tiene células migrantes o móviles. Dentro de las fijas ya hemos hablado las células mesenquimales, mucosas, las células fibroblastos, fibrocitos, que son células fijas, pero también hay adipocitos, que son células propias fijas del tejido conjuntival. Y las células móviles son aquellas que ingresan y luego vuelvan a salir, ingresan, vuelven a salir, o quedarse unos días, meses y luego salir. Así son estas células móviles que hemos llamado también células de la sangre. Entre ellas están los monocitos que se van a convertir en macrófagos, en histiocitos. Claro que su nombre cambia.
Monocito se llama mientras esté en la circulación sanguínea, que está dando vueltas. Pero si está en algunos órganos y es capaz de salir fuera del torrente sanguíneo para dedicarse al tejido conjuntival, ahí se cambia el nombre, ya no se llama monocito, se llama histiocito, mejor conocido como macrófago. Histiocito se escribe con H por delante, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que ocurre con las células fijas, propias, y también con las células móviles. Y luego tenemos esa masa gelatinosa que va a producir el tejido conjuntival, que es el que va a organizar y va a nutrir a todo, y va a organizar el citoesqueleto en las células, ¿no? Así es entonces que la composición de la matriz es importante por la presencia de los glucoaminoglicanos o glicanos, y dentro de estos además existen los proteoglicanos, las glucoproteínas o glicoproteínas, el factor colágeno, los reticulares y elásticos, que son fibras importantes. Aunque a las fibras de reticulina se las considera fibras colágenas tipo 3. Eso no te olvides para el examen, ¿ya? ¿Qué tipo de colágena son las fibras reticulares? Respuesta: son fibras colágenas tipo 3. Lo que pasa es que hoy día, gracias al microscopio, a la gran revolución de la microscopía, hoy día ya sabemos que existen 35 subtipos de fibras colágenas. Entonces, harto, cada quien con diferentes características. Pero en esta oportunidad tenemos que decir que el tipo 3 de fibras colágenas es la fibra de reticulina. En cambio, la fibra elástica es muy distinta a la colágena. Las fibras, como digo aquí, elásticas tienen elastina, tropoelastina, que va a ir a formar la elastina de los tejidos.